El filósofo Schopenhauer dijo: "Ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va". Y esto exactamente es lo que nos está pasando a nosotros en este planeta. El ser humano se dirige hacia su propia destrucción, arrastrando con él al resto de la vida. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta, porque vamos como en un gran barco lleno de luces y comodidad, donde suena una alegre música. Pero dentro del puente de mando de ese barco solo hay un puñado de locos borrachos y unos chimpancés sujetando el timón. The New York Times, el periódico de referencia mundial, ha señalado a Noam Chomsky como el más importante de los pensadores contemporáneos. Chomsky ha dicho frases tan acertadas como: "El verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires", o "No deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas". Con estas frases, Chomsky lo que nos está diciendo es que a pesar de nuestra sobreinformación y nuestra avanzada tecnología, estamos llevando al mundo al borde del abismo, y que más que políticos héroes, lo que necesitamos son ideas innovadoras. Es evidente que esa idea que puede evitar que el mundo salte por los aires no es fácil de encontrar. Ni siquiera Chomsky ha sido capaz de hacerlo. Pero ahora todo va a cambiar, porque afortunadamente podemos asegurar que la hemos encontrado. Y puede que aún estemos a tiempo de revertir nuestro inexorable destino hacia la sinrazón. No es fácil de localizar ese eje del mal, porque está dentro de uno de nuestros bienes más preciados, la democracia. Y no habrá otras soluciones alternativas mientras no extirpemos esa raíz que se oculta en su interior. Básicamente, en el mundo solo hay dos sistemas de gobierno: la dictadura y la democracia. La dictadura es claramente el peor, porque es un sistema totalitario donde solo manda uno o unos pocos. Democracia viene del griego y significa el gobierno del pueblo, y es el sistema que quiere todo el mundo, porque es el pueblo quien elige a sus gobernantes. Resulta extraño pensar que la raíz de lo malo que nos nubla el futuro pueda estar en esa conquista social que nos aportaron los antiguos griegos. Pero por ese mismo motivo, a nadie se le ha ocurrido buscar allí. El motivo de que todos los males provengan de la democracia es el siguiente. Psicológicamente, cuando un ser humano tiene la potestad de elegir entre varias opciones la solución que mejor se adapte a sus necesidades, se siente bien y libre, y eso le da una sensación de bienestar y de soberanía. El problema viene cuando ni siquiera sabe cuáles son sus verdaderas necesidades, o al menos las prioritarias. En el sistema de sufragio universal se presupone que el pueblo sabe qué es lo mejor para sí mismo, pero se cae en el preconcepto de que todo el mundo tiene un intelecto suficiente para decidir bien su futuro. Pero no es así. Cada uno de nosotros a diario nos equivocamos en muchísimas cosas, incluso las más simples. La historia está repleta de errores mayúsculos cometidos por todo tipo de personas, independientemente de su clase social, religión, raza, género o cualquier otra cosa. Cada uno de nosotros tenemos un intelecto, que básicamente es nuestra capacidad de entendimiento. Cada grupo de personas, por muy numeroso que sea, también tiene un intelecto medio. Y la lógica nos dice que cuanto mayor sea la capacidad de entendimiento de una persona, mayores posibilidades tendrá de no equivocarse. Esto mismo se puede extrapolar a grandes masas de gente. Así, si la capacidad de entendimiento de los votantes de un país es bajo, sus decisiones también serán bajas, y las posibilidades de fracasar aumentarán. Aquí y solo aquí está la raíz del mal que nos atenaza. No busquemos en ninguna otra parte, y aunque nos duela reconocerlo, el entendimiento medio de cualquier rincón del planeta es más bien bajo. Por eso las decisiones de esas mayorías demócratas no alcanzan a dar las buenas soluciones que precisamos todos los habitantes del planeta. Pero, ahora que tenemos detectada la raíz del problema, también podemos decir que tenemos la solución maravillosa que nos llenará de felicidad a todos. Pero para seguir una cronología de ideas,
primero explicaremos en qué nos basamos para afirmar que el intelecto de toda la población mundial es bajo. Empezaremos por lo más congruente, los resultados mundiales de los test de inteligencia. Para ello podemos ver en esta gráfica de los resultados que se alcanzan a nivel mundial, desde los más bajos 0 a la izquierda del rectángulo, hasta los más altos 230 a la derecha del mismo. La línea roja define dónde se sitúa toda la gente que ha pasado los test. La altura de esa curva o campana define el porcentaje de gente, donde podemos apreciar que la mayoría de ellos están en la horquilla entre las puntuaciones 70 y 120. En base a los resultados obtenidos, vemos que la media de los mismos es 115, que es la línea de puntos vertical. A simple vista podemos ver que el 85% de la población ni siquiera llega a ese nivel medio de inteligencia. Tampoco nos debemos de sentir menos válidos por tener solo 20 o 30 puntos, o incluso menos, de cociente de inteligencia. El ser humano tiene multitud de facetas diversas y maravillosas que están por encima de cualquier test. Además, hay otras muchas teorías que nos dicen que la inteligencia es un concepto muy complicado de definir, ya que es casi imposible saber cuándo se está usando la inteligencia o cuándo se están usando los datos memorizados. Yo tiendo a creer más en teorías como las de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner, que nos dice que hay al menos 8 tipos de inteligencia. Pero, al margen de todo tipo de valoraciones subjetivas, también creo que en mayor o menor medida el intelecto de la gente tiende a estar en unos parámetros similares a los test del cociente de inteligencia, o incluso más bajos. Creo que, más allá de cualquier test, hay hechos que definen muy bien el nivel de intelecto de la mayoría de la gente. Un hecho especialmente esclarecedor es el tipo de siniestros personajes a los que el voto de la gente ha puesto en el poder a lo largo de la historia. Recordemos a algunos muy sangrantes. Hitler. Su partido fue el vencedor en 2 votaciones por sufragio universal, y su locura produjo más de 60 millones de muertos. Exterminó a 6 millones de judíos por el solo hecho de serlo e hizo creer a los alemanes que eran de una raza superior. Mussolini, el padre del fascismo, que luego exportó a España y a Alemania. Se autoproclamaba heredero del Imperio Romano. Formó un ejército en 1921 de más de 40.000 descerebrados, llamados los camisas negras, que iban apaleando por toda Italia a quienes no pensaran como ellos. 3 años más tarde fue elegido por sufragio universal con el 60% de los votos. Por mencionar otros perversos dictadores elegidos democráticamente, podemos mencionar a Fujimori, Milosevic, Hugo Banzer y un larguísimo etcétera. También en el presente podemos citar otros casos donde se hace palpable el pobre intelecto de la mayoría del electorado. Pensemos en Trump, paradigma de lo rastrero, machista, racista, xenófobo, violento, ignorante, que ha dicho de sí mismo perlas como: cuando eres una estrella puedes hacer cualquier cosa, agarrarlas del coño, lo que quieras. A Hillary Clinton le dijo: eres una asquerosa. Repetidamente niega el cambio climático, dejando a los científicos por mentirosos, y está obsesionado en construir un muro gigantesco entre Estados Unidos y México. Bolsonaro, ganador de las elecciones de octubre de 2018 en Brasil. A pesar de soltar perlas del tipo: el error de la dictadura fue torturar y no matar, o las mujeres deben de ganar menos cuando están embarazadas, o los homosexuales lo son por consumo de drogas, solo una parte lo es por defecto de fábrica, o yo evado todo lo posible, si puedo no pagar impuestos no pago, etcétera, etcétera. Está claro que, tristemente, este caso es clarificador del intelecto del electorado brasileño. Sobran todos los tipos de test de inteligencia después de saber que la mayoría de ellos votan a semejante elemento. También en la vieja Europa tenemos casos sangrantes como el de Putin o el de Viktor Orbán. Incluso en Reino Unido, la 6ª potencia económica mundial y con una gran historia parlamentaria, se está dando el caso del Brexit, referéndum convocado por el que fuera primer ministro David Cameron para someter a votación la salida del país de la Unión Europea.
Este caso es una piedra de toque para evidenciar el fracaso de la democracia por el actual sistema de sufragio universal. Bajo mi punto de vista, este ha sido el gran error del señor Cameron y de muchos otros que idealizan la sabiduría del pueblo, pensando tontamente que el pueblo es más listo que los grandes filósofos o algo parecido. Y ahora les está saliendo el voto por la culata, porque ha ganado el Brexit y esa es una decisión claramente errónea, tanto que va a suponer cuantiosas pérdidas económicas para ellos y para la Unión Europea. Pero siempre podemos sacar algo positivo de ello, y es que el sufragio universal actual nos lleva por malos caminos y es vital perfeccionarlo urgentemente. Esta democracia tiene ya más de 2500 años de antigüedad, con solo algunos pequeños cambios cosméticos, y necesita una gran puesta a punto. Está claro que aquellos viejos griegos sabían más que nosotros, a pesar de la tecnología y la gran información de la que disponemos ahora, y de que en todo este tiempo transcurrido no hemos sido capaces de mejorar su sistema. Si aquellos griegos pudieran vernos ahora, nos dirían: no habéis sido capaces de mejorar lo que os legamos. Estáis adormilados por la tecnología, envenenando terriblemente el medio ambiente. Poseéis armas terribles que pueden destruir el planeta miles de veces y que están controladas por líderes chiflados que amenazan agresivamente a otros pueblos. Estáis llegando a cerca de 10.000 millones de habitantes, una superpoblación que os convierte en una plaga terrible que extermina a miles de especies sin ninguna consideración ni respeto. Pensáis, de forma simplona, que la tecnología os podrá llevar a otro planeta virgen y maravilloso para continuar depredándolo y envenenándolo tranquilamente. Y, lo más terrible de todo, no sois conscientes de vuestra propia ignorancia. Bien, ahora ha llegado el momento de aportar la gran solución. Esta solución consiste en redefinir el poder del voto de cada persona en función de su capacidad de entendimiento. Esto quiere decir que todos los votantes tendrían que someterse a una evaluación de su intelecto y, en base a esos resultados, se le asignaría una puntuación a su voto. Si, por ejemplo, el test de la evaluación fuera de 9 preguntas y alguien no contestara bien ninguna, obtendría solo un punto, para que su voto valiera algo. Si contestara bien una pregunta, su voto valdría 2 puntos. Así sucesivamente hasta los 10 puntos por las 9 preguntas bien contestadas. El partido vencedor sería el que consiguiera más puntos, y no más votos, como hasta ahora. Así se conseguiría que la gente más difícil de engañar tuviera más posibilidades de aportar las buenas soluciones que todos necesitamos, sobre todo para aquellos con bajo intelecto, que son los más necesitados, y que suelen ser las víctimas de todo lo malo, que, paradójicamente, ellos provocan ahora con sus votos. Está claro que todos estos resultados serían secretos. A todos nos parece lógico y normal que para poder conducir un coche haya que superar unas pruebas de evaluación, pero nos cuesta entender que haya que hacer lo mismo para votar, que sin duda es muchísimo más importante, ya que se pone en peligro a toda la población. Esta democracia por punto les podría parecer a gente superficial y dogmática un sistema elitista, pero más allá de todos esos prejuicios simplistas, lo fundamental de este sistema son los resultados, de los que todos nos beneficiaríamos. Para los que todavía no lo tengan claro, recuerden, porque seguro que alguna vez les ha pasado, cuando fueron testigos de algún engaño, alguna estafa o un simple timo de estos que pasan los años y la gente sigue cayendo en los mismos. Ustedes se estaban dando cuenta de todo, pero la víctima, habitualmente gente de bajo intelecto, estaba a punto de caer en el engaño. Pero usted, indignado, corrió a advertirle de la trampa y evitó el delito. En realidad usted lo que hizo fue decidir por esa persona. Y de esa decisión que usted tomó, la otra persona fue la única beneficiada. Exactamente de esto trata la democracia por puntos, de que la gente que mejor preparada está para tomar decisiones tenga más peso y eso beneficie a los necesitados y a la postre a todos. También debemos tener claro que, desgraciadamente, ahora pasa todo lo contrario, que esa gran masa de votantes con bajo entendimiento, que son las víctimas habituales de timos, estafas y engaños, están decidiendo por todos,
incluso por los de intelecto más elevado, que son los que evitan que le estimen a ellos. Imagínese usted que esa persona tan simple e inocente que usted salvó del timo tuviera que educar a sus hijos, o vigilar su casa, o trabajar de cajera en su banco, o dirigir una excursión de sus hijos y otros niños por plena naturaleza, etc. Usted se negaría de pleno. Pero, por el contrario, le parece bien que esa persona y otras muchas como ella decidan quiénes serán los que nos gobernarán a todos, que es algo a la larga mucho más trascendente, porque afecta a toda la sociedad durante muchos años y al futuro del planeta. No nos podemos permitir seguir manteniendo el actual sistema, cuyos frutos son llenar los puestos de mando de locos como Hitler, Mussolini o Trump, que solo pueden dirigirnos hacia un fatídico final. La democracia actual lleva implícito el mal de priorizar las malas ideas sobre las buenas. Si no extirpamos este mal de la raíz de la democracia, estamos condenados a seguir bailando al son de la orquesta del Titanic, pensando que no pasa nada y que todo es maravilloso.